coronavirus. Lo que ha dicho el Ministerio de Salud y que ha sido pues bastante claro es que en este momento pues se están realizando pruebas de laboratorio para todas esas personas que están presentando los síntomas. También es importante que aquellas que no tienen los síntomas pero que digamos vienen de otros países, especialmente de Europa, pues vayan y se hagan un chequeo para evitar entonces pues más contagio, y esto es lo que llama el gobierno un plan de contención del virus dentro del país. Ya están pues medidas tomadas por parte del gobierno nacional, como la que escuchábamos toda la mañana, la cuarentena a la que se van a someter todas las personas que lleguen de China, de Francia, de Italia y de España, y esperemos entonces nuevas noticias y todo el control que se está haciendo por parte del gobierno para estabilizar esta situación en el país. Minuto 60 Movistar, y también Mauricio estamos pendientes porque incluso el defensor del pueblo pues dice que está en cuarentena y se suspenderían varias de las actividades que él tiene aquí en Colombia, pero justamente acatando la directriz del Ministerio de Salud. Sí, estuvo en Ginebra y también pasó por España, entonces él para, digamos, atender esa prevención, se sometió a esa cuarentena de 15 días para que le hagan todos los chequeos médicos para descartar cualquier gripa, cualquier contagio que pueda provenir del coronavirus. Muy bien por el defensor del pueblo, que está pues sometiéndose a estos exámenes y a estos controles médicos por parte de las autoridades de salud en Colombia. Y cerramos este minuto 60 Movistar diciendo que también estamos muy pendientes de las directrices también que se tomen con los viajeros que quieren salir del país, Paola, porque muchos ha dicho los que están afuera y vienen para Colombia, pero también nos están preguntando mucho, bueno, ¿y qué pasa con quienes tenemos un viaje pendiente al exterior? Tengo un viaje a Europa, ¿lo cancelo? No, va a ser más difícil después ingresar porque tendrían que quedarse por fuera o aislarse, autoaislarse cuando lleguen a Colombia. Sí, pues justamente a esta hora, Andrea, y según hemos conocido, hay una reunión de máximo nivel por parte de todas las autoridades que pues son competentes con respecto a este tema, especialmente el Ministerio de Comercio con los gremios de turismo, las agencias de viajes, las aerolíneas, los hoteles y demás están tomando decisiones con respecto a qué van a hacer con todas estas dudas que tienen los colombianos a esta hora, los colombianos que quieren viajar, salir del país, los que van a entrar, los cruceros, por ejemplo, también es otra duda que hay, los hoteles, bueno, todo lo que va a pasar con este tema lo están estudiando a esta hora. Quienes realizaron o programaron sus vacaciones, llegaron a estos países, se están encontrando con sitios turísticos cerrados, digamos el Coliseo Romano está cerrado, diferentes eventos deportivos también están cancelados, entonces las personas que tenían programado su viaje, que habían pagado, pierden su plata. Ya pierden su plata. Pues ya en segundos les vamos a tener toda la información acerca de qué es lo que está pasando con el coronavirus para que ustedes sigan participando. Numeral coronavirus, ya es pandemia, ya leeremos todas sus opiniones a partir de este momento. Conéctense en Facebook Live. Es momento de que se conecten entonces. W Radio Colombia, 9 casos de coronavirus hasta el momento en el país. Hay restricción a turistas, hay cancelación de eventos. La pregunta es, ¿hay razones para preocuparse? Hay que encontrar un equilibrio entre decir que no es una gripa, el coronavirus no es una gripa, es un virus distinto que todavía están evaluando las posibilidades de encontrar una vacuna. Es de alta probabilidad que se vuelva muy rápidamente, se contagie mucha gente en el mundo, y esa es la preocupación, la rapidez con la que se contagia, pero tampoco hay que llegar al punto de entonces generar pánico, y queremos hablar con los expertos acerca de lo que se está diciendo por parte del gobierno nacional, las medidas que se están afrontando para poder detener un poco el contagio de coronavirus en Colombia, sobre todo con respecto al turismo, con la cancelación de clases, si es necesario hacerlo o no. Pero antes, dos cosas. Trinó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Mauricio, sobre lo que estábamos diciendo aquí en la W Radio, planteando si había sido coincidencia o no el viaje de la comitiva uribista al matrimonio de la hija de Calla Daza, vinculada supuestamente al escándalo de la ñeñe política, y la coincidencia de que ese mismo día se hizo un taller construyendo país por parte del presidente Iván Duque en la ciudad de Valledupar. Preguntábamos también quién había viajado a ese avión, y nos parece muy válido la opinión y sobre todo la postura, el pronunciamiento que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe Vélez al respecto. ¿Qué dice? A través de su cuenta de Twitter, el presidente Álvaro Uribe dice: no he viajado en el avión presidencial desde mi salida de la presidencia en agosto de 2010. Es la respuesta del expresidente y senador Álvaro Uribe frente a este hecho en el que se está
averiguando, se está preguntando, indagando quiénes viajaron en este avión presidencial. Sin embargo, él confirma que no estuvo en este vuelo. Gracias por esta información, muy válida este pronunciamiento que hace el senador Álvaro Uribe Vélez. Y también iniciamos este segmento de coronavirus, Paola, con una primicia que tiene que ver con el dinero, con los recursos del Estado para combatir el coronavirus y cómo va a afectar esto a otras entidades del país. ¿Qué se sabe? Sí, Andrea, pues mire, hemos conocido, como usted lo decía, en primicia acá en Sigue la W, esta circular que ya vamos a ver en nuestro Facebook Live también, en nuestro Facebook Live, es una circular del Ministerio de Hacienda en la que le dice a todas las entidades del Estado colombiano que manejan presupuesto general que debe efectuarse en un contexto global económico muestras incipientes, una muestra incipiente. No, perdón, otra vez. Deberá. ¿Cómo es? ¿Qué Un, dice dos, tres, repitamos. ¿Qué dice exactamente entonces este comunicado que lo estamos viendo, este documento que usted consiguió en primicia, lo estamos viendo ahí en pantalla, ampliemos un poco más ese documento de la primicia, donde se refieren a los recursos para afrontar el coronavirus y cómo afectaría a otras entidades. ¿Qué dice entonces? Sí, que este presupuesto, Andrea, va a venir con un fuerte apretón. Estamos hablando del presupuesto general de la Nación del año 2021, el próximo año, que podrá llegar con un apretón de cinturón porque hasta el coronavirus está siendo responsable de una situación económica en Colombia muy importante, muy difícil, y por esto se puede complicar más las cosas y por eso hay que tener un manejo de las finanzas un poco más cuidadoso. ¿Esto qué quiere decir? Que la situación económica está complicada y esto tiene sin dudas un efecto directo en las cifras colombianas, pero además este documento que estamos viendo en pantalla pues asegura que temas como la tensión comercial que se mantiene entre Estados Unidos y China, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la desaceleración de la demanda y los inciertos efectos del coronavirus pondrían a tambalear el presupuesto de Colombia en el año 2021. A esto también se le suma el cambio climático, que harán que el país pues tenga que manejar un poco más controladas sus finanzas. La circular le dice exactamente a las entidades que manejan presupuesto, que son ministerios, direcciones, superintendencias, todas las entidades que dependen del Estado, que es necesaria la revisión de los gastos y la evaluación de su efectividad, de manera que la programación guarde consistencia con las metas. Le dice el Ministerio de Hacienda a todas las entidades públicas que se debe efectuar una rigurosa priorización de las asignaciones y mejorar la calidad de su ejecución. Austeridad es el llamado que está haciendo en este momento el Ministerio de Hacienda, todas las entidades del gobierno que ya empiezan a planear su presupuesto para el otro año, a pesar de que apenas vamos en el tercer mes del año 2020, pues ya se tiene que empezar a hacer como ese plan, ese proyecto de presupuesto para el siguiente año, que según además lo que hemos visto en los recientes días por la caída en el precio internacional del petróleo, pues puede afectarse significativamente. Además, Andrea, porque las entidades pues todos los años hacen un aumento en su presupuesto. Lo que está diciendo el gobierno en este momento, lo que les está diciendo en este momento el Ministerio de Hacienda en este documento que hemos conocido en primicia, es que parece que el otro año ese aumento no puede ser y que el presupuesto tendría que quedarse igual entonces a cómo está este año 2020. Muy importante esa noticia, Mauricio, y vayamos alistando los comentarios con los que puede participar las personas. Numeral coronavirus ya es pandemia. ¿Qué significa esto? Y si las medidas que se están tomando son las óptimas o no. Pero entonces, entremos en materia de una vez con los que saben, con los expertos. Saludamos a esta hora a Javier Jaimes, él es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, hizo un magíster en ciencias también en esta universidad, magíster en administración de empresas y es doctor en microbiología de Cornell, de la Universidad Cornell en Estados Unidos. Gracias por estar aquí con nosotros en la W Radio. Usted es uno de los colombianos que está en este momento en un laboratorio intentando encontrar una vacuna contra el coronavirus. Bienvenido. Buenas tardes, Andrea. Bueno, gracias por la invitación y pues sí, digamos, estoy acá trabajando desde enero de este año literalmente con el nuevo coronavirus y estamos, pues por ahora estamos trabajando la parte, digamos, de entender cómo funciona la enfermedad, cómo infecta las células y luego, obviamente, tenemos la idea de continuar un proyecto que teníamos anteriormente, desarrollo de una vacuna contra un coronavirus y pues mirar a ver si ese se puede alinear y puede funcionar para este nuevo en el que estamos en la emergencia en este momento. ¿Qué significa
exactamente y en palabras muy sencillas para que las personas que nos están escuchando entiendan qué significa que la Organización Mundial de la Salud haya dicho es que el coronavirus ya es una pandemia? Bueno, digamos que el término pandemia básicamente habla de una epidemia que está distribuida globalmente, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud tiene unos parámetros especiales en los cuales ellos consideran que ciertos números de países en cierto número de continentes implican declarar una pandemia o no. Esa es una discusión que, digamos, a nivel científico se ha discutido bastante este año, porque nosotros esperábamos que se declarara pandemia hace un buen tiempo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud esperó hasta este momento en el cual esta declaración lo único que cambia, digamos, es que va a intensificar las medidas de prevención y control que se están tomando, y obviamente va a tener unas consecuencias económicas desde el punto de vista de presupuesto que se va a invertir para la prevención, el control de la enfermedad, y obviamente también algunas medidas políticas en términos de restricciones, de movimiento de personas, etcétera. Digamos que en términos de lo que estamos viviendo hace 2 horas, en este momento que tenemos pandemia, las consecuencias son más del punto de vista de las medidas que se van a tomar, que realmente esté cambiando algo de lo que está pasando con la enfermedad. Sí, claro, precisamente el tema de declarar pandemia significa, como usted lo dice muy claramente, pues simplemente acelerar la toma de medidas y además la ejecución y asignación de recursos adicionales para controlar la enfermedad. Sin embargo, en pandemias pasadas, en experiencias pasadas de esta misma situación, ¿cómo se ha comportado el mundo? ¿Qué han hecho? ¿Qué medidas han tomado? ¿Y qué afectaciones ha habido? Mire, digamos que la comparación más cercana que tenemos nosotros fue la influenza endémica del año 2007-2009, ¿sí? Para ese momento sucedió una situación muy parecida, hubo declaración de pandemia, hubo casos en varios continentes. Las medidas que se tomaron básicamente fueron primero hacia la restricción de movimientos. En el caso de la pandemia de influenza teníamos un elemento adicional, y es que había también la posibilidad de animales domésticos o de producción que pudieran verse afectados, que en este caso no es así, y también estábamos hablando de un virus con una capacidad de transmisión un poco más baja comparada con esto, ¿sí? Las medidas que se tomaron en ese momento fueron básicamente de control, de restricción de movimiento, de medidas de tratar de impedir tanto el ingreso de productos cárnicos, de productos alimenticios, del ingreso y salida de los países en los cuales estaba vigente la infección viral, y adicionalmente hubo una inyección de dinero muy interesante hacia el desarrollo de una vacuna que fuera funcional para tratar de controlar el virus, con una condición muy importante, y es que vacunas para influenza, para otro tipo de influencias habían disponibles en ese momento. Entonces digamos que el desarrollo vacunal fue un poco más rápido y las medidas que se pudieron tomar fueron más rápidas. Y definitivamente a hoy lo que nosotros vemos es que las medidas que se tomaron en ese momento fueron 100% eficientes, porque la pandemia se controló, y de ese virus pandémico no hemos tenido recirculación en bastantes años ya. Andrea, también saludamos a Luis Felipe Reyes, él es médico intensivista con PhD en enfermedades infecciosas. Doctor Luis Felipe, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, yo inicialmente quiero saber, ahora que empieza la temporada de lluvias, por lo menos lo que se han registrado en estos días en Bogotá, en el centro del país, hay muchos picos de gripa. Hay que preocuparse y no confundir una gripa con un coronavirus, porque la gente está entrando en pánico. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que es una pregunta muy válida, porque el coronavirus, hay que aclarar, no es un virus que empezamos a ver hasta ahora en nuestros pacientes. El coronavirus es un virus que realmente viene circulando hace muchos años, que realmente frecuentemente lo vemos en los pacientes hospitalizados. Lo que tenemos ahora es un nuevo tipo de coronavirus. Entonces, este nuevo tipo de coronavirus pues tiene, al igual que los otros coronavirus, una capacidad muy buena para transmitirse y para infectar a la gente, y tiene una mortalidad importante, ¿no? Hasta el 1%. Sin embargo, los pacientes, según las directrices del Instituto Nacional de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, la gente que tiene gripa en este momento no tiene por qué preocuparse de que vaya a ser un coronavirus, porque realmente tienen que tener el contacto epidemiológico de haber viajado a algunos de los lugares donde tenemos un número importante de casos, o tener contacto directo con una persona infectada. Entonces, claramente es la época de lluvias, es la época que más tenemos enfermedades respiratorias,
pero pues no debe existir ese pánico en que por el hecho de una persona tener gripa en este momento vaya a tener infección por el COVID-19, que es el nuevo coronavirus. Frente a estos síntomas, ¿cuál es la diferencia para que también tengan claro algunas de las personas que tengan gripa normal y no vayan a decir, hombre, estoy contagiado con un coronavirus? Ese es el problema, ¿no? Que realmente los síntomas son exactamente iguales, ¿no? Lo que hemos aprendido de los 85.000, 89.000 casos en China es que las personas se presentan con fiebre, con malestar general, con tos, y realmente no se diferencia en nada de uno de los virus gripales que vemos tradicionalmente en esta época del año. Lo que sí es importante, al igual que las infecciones por otros patógenos, es tener claros los signos de alarma, ¿no? Entonces, si un paciente tiene síntomas generales gripales de fiebre, tos, producción de flemas, pero empieza con dificultad respiratoria, con alteración del estado de conciencia, con respiraciones muy rápidas, estos pacientes deben ir al hospital, independientemente de que pueda tener una infección por un coronavirus o por una bacteria como el neumococo o otro virus como la influenza. Sí, numeral coronavirus ya es pandemia. Leamos algunos comentarios que llegan a esta hora en nuestra cuenta de Twitter. Numeral coronavirus ya es pandemia. Dice Fernando Ortega. Les comparto un fragmento de un artículo publicado en BBC Mundo donde define lo que es pandemia. Una pandemia implica una transmisión sostenida, eficaz y continua de la enfermedad de forma simultánea en más de 3 regiones geográficas distintas. Quizá ya estemos en esa fase, pero eso no es sinónimo de muerte, pues el término no hace referencia a la letalidad del patógeno, sino a su transmisibilidad y extensión geográfica. Quiero preguntarles un poco, abrir el debate entre nuestros invitados, doctor Javier Jaimes. Esto, declaratoria de pandemia, es para preocuparnos al extremo de entonces que ya nadie salga a la calle, o realmente hay que bajar la preocupación en ese sentido, o entonces lo que no podría hacer es que nos coja fuera de base también esta declaratoria de pandemia y que bajemos de pronto mucho la guardia y que no estemos preparados para esto. Cuando ustedes quieran, pueden dar sus opiniones, doctor Javier. Sí, es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, si están declarando la pandemia que está relacionada con la transmisión del virus, como les dije anteriormente, es un cambio básicamente en las políticas. No está implicando un cambio adicional en lo que esté pasando con el virus, pero sí está dándonos a entender que realmente la transmisión del virus es muy alta y que por tal razón nosotros debemos extremar las medidas para tratar de prevenir esa transmisión. Y esas medidas no implican que yo no voy a salir a la calle o que ya no voy a verme con mis amigos o ese tipo de cosas. No, lo que implica es que debo tratar de evitar esas situaciones que pueden aumentar la probabilidad de que yo me infecte con la enfermedad y que yo pueda, en caso de estar infectado, transmitírsela a otras personas. ¿Qué implica eso? Pues dejar de atender de pronto a eventos donde hay altas conglomeraciones de personas, implica de pronto cancelar los viajes, incluso si no son las regiones en las cuales están en riesgo. Porque el hecho de pasar por un aeropuerto implica que también voy a estar en contacto con personas que están de tránsito y que pueden haber llegado de esos países, ¿sí? Poderme contagiar. Y algo muy importante, y es que en caso de que sospechen de que tienen la enfermedad, hay que tener en cuenta que la enfermedad en la mayoría de los casos va a ser un cuadro de gripa leve y que por lo tanto la decisión de llegar y buscar atención médica tiene que estar relacionada con lo que el doctor acaba de mencionar, o sea, hasta qué punto realmente estoy teniendo dificultad respiratoria, estoy teniendo dificultades que realmente me implican que necesito buscar atención médica y si la voy a buscar, bajo qué condiciones, porque uno de los errores, y fue un error que sucedió acá en el estado de Nueva York, fue precisamente una persona infectada pidió al amigo que lo llevara al hospital y de ahí se dio una fuente de transmisión para todas las personas que tuvieron en contacto durante el trayecto, cuando llegó al hospital, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las medidas que de pronto hay que tener en cuenta para prevenir que se siga transmitiendo y siga expandiéndose la infección. Y doctor Luis Felipe Reyes, para ustedes sobredimensionar todo lo que está ocurriendo, el hecho de cancelar clases, cancelar eventos, todas las repercusiones que tiene esta situación, ¿o sí son necesarias estas medidas? Bueno, pues yo también estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Jaime. O sea, realmente debemos ser prudentes en cuanto a acudir a eventos donde haya muchísima gente. Los viajes pues
deberían estar limitados a los que realmente fueran extremadamente necesarios, porque no es solo el problema de llegar al lugar donde estén muchos contaminados, sino el momento de los desplazamientos. Pero tanto el problema ya viene en decisiones más grandes como la cancelación de clases y ese tipo de cosas. Realmente eso yo creo que puede generar es más pánico en la gente que lo que pueda llegar a controlar, por lo menos en nuestro país en este momento, la transmisión del coronavirus, porque teniendo tan pocos casos al tener tan pocos casos, pues no vale la pena tener intervenciones tan extremas como cancelación de clases, ese tipo de cosas. Yo creo que lo que debemos hacer por ahora es ser precavidos. Si podemos evitar viajar, evitar los viajes, sobre todo internacionales, y evitar asistir a conciertos y cosas de estos donde hayan miles de personas en un mismo lado. Yo creo que eso es el mensaje más importante, es estar atentos a los signos de alarma. Si le da gripa, no vaya a ir al médico, porque pues no todo el mundo va al médico cuando tiene gripa. La gente va al médico cuando realmente se siente enfermo y cuando tiene dificultad para respirar. Pues vea, Andrea, ya el pánico de pronto no está tanto en las personas, pero sí en los mercados. Vea, 3.908 pesos el dólar a esta hora en Colombia. Ya está a pocos centavos de pasar a los 4.000 pesos. Esto sí, nunca antes se había visto en el país. Pero yo quiero preguntarle al doctor, al invitado Javier Jaimes, sobre el tema de los tiempos que tenemos. El Ministerio de Salud ha hablado de 14 semanas, que son las que, digamos, 14 días. No, 14 semanas de las que se habla por parte de la Organización Mundial de la Salud que va a durar este virus, o lo que se demoran en encontrar la cura, la vacuna. ¿Usted qué nos puede decir sobre eso? Digamos que hasta cuándo podría uno preocuparse o tomar todas estas medidas que los gobiernos están tomando, ¿hasta cuándo? ¿O es definitivamente una cosa que no se puede establecer en este momento? Bueno, primero de todo, no he podido en este momento seguir la transmisión de la Organización Mundial de la Salud. No sé exactamente cuánto tiempo van a, está diciendo las 14 semanas que posiblemente ellos están planteando. Sí, esas 14 semanas muy posiblemente relacionadas también con las predicciones epidemiológicas de cómo el virus se va a mover en esta temporada. Estamos saliendo, pues, en los países con estaciones donde en este momento la problemática es más grave, estamos saliendo de la estación fría y estamos a punto de entrar a los meses calientes, donde se espera que los casos disminuyan. ¿Sí? Entonces, así como en Asia y en Europa en el momento están pegando los casos más fuertes, nosotros acá en América estamos esperando que posiblemente los casos empiecen hacia el comienzo del otoño a final de este año, ¿sí? Que es cuando vuelven a aparecer la fase respiratoria. Pero los problemas respiratorios, perdona. Pero lo importante es que esas 14 semanas son básicamente el tiempo que posiblemente ellos están determinando, que esperan que ese ciclo de replicación, de transmisión a otras personas empiece a estabilizarse y se empiecen a controlar el número de casos. Algo que también tú mencionaste es acerca de la vacuna y el tratamiento, y es algo que ha estado en discusión en todos los medios, y yo he visto noticias de algunos países que dicen tener vacunas rápidamente. Eso no es tan posible, ¿sí? Es algo que es que muy claro. El proceso de hacer una vacuna tiene una fase de laboratorio que puede llegar a ser rápida, pero luego tiene una fase que es de pruebas clínicas que es bastante extensa y que puede durar varios meses, incluso más de un par de años, ¿sí? Entonces normalmente yo digo, oiga, la vacuna yo creería que no va a estar disponible antes de 18 meses, ¿sí? Y es porque la única vacuna que está en este momento en una fase clínica, está iniciando la fase clínica, inició la fase clínica hace 2 semanas, ¿sí? La primera, de 4. Entonces eso quiere decir que falta bastante tiempo para que podamos tener una vacuna. Eso le iba a preguntar, Ahora, usted trabaja, sí, usted doctor sí. Javier Jaimes, está trabajando en este laboratorio, usted está hasta ahora, digo hasta ahora porque es que eso es un trabajo muy dispendioso, digamos que uno esperaría que no, que ya tiene que estar la vacuna, pero es que ustedes tienen que tomarse primero el trabajo de identificar ese virus, cómo funciona, y entonces en el tratamiento de la vacuna, háblenos acerca del proceso en el que ustedes están en este preciso momento respecto a la vacuna para contra el coronavirus. Entonces, bueno, primero que hay que encargar que hay muchos tipos de vacunas. La que nosotros estamos trabajando específicamente acá es una vacuna que está dirigida a un
elemento muy específico del virus, ¿sí? Y ese elemento que nosotros tenemos es un elemento que parece ser que está conservado entre todos los coronavirus, y ese es el objetivo, tener una vacuna que sirva contra muchos coronavirus. ¿Cuál es la fase en la que nosotros estamos? Nosotros tenemos que, en esta fase, lo primero que hacer es desarrollar en el laboratorio el sintético. Eso nosotros ya lo desarrollamos, ya hicimos todo el proceso de identificar cuál es la parte de la proteína exactamente que nosotros queremos para hacer la vacuna, ya la purificamos, la tenemos lista, y estamos en este momento en la fase inicial en ratones de laboratorio, donde hasta ahora estamos probando si eso que nosotros creamos es al menos suficiente para inducir una respuesta inmune en el ratón. Todavía no sabemos si esa respuesta inmune va a ser suficiente para prevenir la enfermedad, o por el contrario va a ser en alguna forma, va a afectar y va a incrementar la posibilidad del virus para que genere infección. Hasta ahora estamos en una fase inicial y, bueno, insisto, estas son fases que toman mucho tiempo. Esta fase de los ratones probablemente nos puede tomar a nosotros 2 semanas, solo un experimento. Y estamos hablando de que al menos tenemos que hacerlo 3 o 4 veces, ¿sí? Y no lo podemos hacer todo el tiempo. Por más de que queramos acelerar, esto es un proceso que es bastante largo. Y por eso es importante que la gente entienda, la vacuna muy posiblemente no vaya a estar pronto. E idealmente, ojalá no la tengamos que necesitar. Ojalá pase lo que pasó hace 20 años con el SARS, que cuando la vacuna estuvo disponible ya no había SARS. Ojalá ese sea el mejor de los escenarios, ¿no? Sí, pues doctor Javier Jaimes, microbiólogo e inmunólogo, muchísimas gracias por estar aquí en la W. Muchas gracias, Andrea, a ustedes por la invitación. Y doctor Luis Felipe Reyes, su conclusión final entonces de cómo Colombia debe afrontar el coronavirus. Pues yo sí creo que es un momento muy importante para resaltar la importancia de la vacunación en general, ¿no? Porque en este momento estamos muy preocupados de qué tanto tiempo va a demorar en desarrollar la nueva vacuna, en que cuándo la vamos a tener, en que cuándo vamos a tener disponible un tratamiento para el coronavirus. Pero es que cuando vemos las estadísticas de vacunación en los adultos, pues son realmente vergonzosas, ¿no? O sea, tenemos una vacuna contra la influenza que mata, la influenza, que es una enfermedad que mata más de 3 millones de personas al año en el mundo, y las tasas de vacunación en Colombia son tan tristes, en adultos son tan tristes como el 5%. Entonces, los adultos que deberían estar vacunados en Colombia contra la influenza, solo el 5% están vacunados. Las vacunas contra el neumococo, que es otra enfermedad que mata millones de personas al año en el mundo, en el adulto son también irrisorias. Menos del 10% de nuestros colombianos que deberían estar vacunados, de los adultos, están vacunados. Entonces yo creo que el coronavirus es una enfermedad viral con una gran capacidad de transmisión, que llegará la vacuna, como decía el doctor, en unos meses o en unos años, que esperemos que cuando llegue no la necesitemos, pero que las vacunas que tenemos hoy en día disponibles para prevenir enfermedades virales y bacterianas respiratorias que matan muchísima gente, pues las usemos, y las usemos y no esperemos hasta que haya una pandemia, hasta que no haya un evento mediático grandísimo para acordarnos que tenemos que vacunarnos. Entonces, la conclusión del coronavirus, creo que debemos ser prudentes, que no debemos saturar los hospitales, que no debemos saturar los servicios de urgencias, sino que realmente la persona que se sienta enferma, que tenga dificultad para respirar, que tenga que respire muy rápido, que tenga alteración del estado de conciencia, esas son las personas que deben ir al hospital, y que por ahora debemos recalcar en el lavado de manos, en el uso del alcohol glicerinado, en evitar el contacto físico con todas las personas que vemos, y aislarnos un poco de los eventos sociales grandes. Sería una buena alternativa para controlar el coronavirus en nuestro país. Pues muchas gracias por acompañarnos también, doctor Luis Felipe Reyes, en esta explicación muy útil acerca del coronavirus y qué significa que ya sea pandemia. Gracias por estar aquí en Sigla W.